Hola, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por estar con nosotros. Es un gusto verlos. Qué bueno que vinieron porque si no me iba a sentir muy raro aquí solito. Gracias. Muevo aquí esto. Ahí está mejor. Que estamos hablando de salvando la fe. ¿Por qué es tan importante esto de salvando la fe? ¿Qué tiene que ver nuestra fe? Realmente nuestra fe tiene que ver todo en nuestra vida. Cada uno de nosotros somos seres que viven por fe. Hablábamos de que todos tenemos fe, incluso los ateos tienen fe. Tenemos fe en algo, tenemos fe en alguien. Y lo que hablamos es mover esa fe hacia Dios. Que mover la fe que tienes en personas, en empleo, en economía, moverla hacia Dios. Confiar en Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el único que no nos va a fallar ni desilusionar es Dios. Todo lo demás puede. Y decíamos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tan valiosa es la fe? Dios dice que es como el oro, la plata que es refinado. Así de valiosa es la fe. Por eso es tan importante valorar, rescatar, renovar, salvar nuestra fe, mantener nuestra fe en Dios. Porque un día va a ser toda la diferencia. Va a llegar un día en que lo más importante vas a descubrir que fue tu fe. Y hoy quiero hablar de una fe frágil. Se dice que una cadena es solo tan fuerte como su eslabón más débil. Igual la familia, igual la iglesia. Entonces es una fe frágil. Hay muchas cosas frágiles. ¿Alguno de ustedes ha armado alguna vez un castillo de naipes? ¿Qué te has puesto a hacer una pirámide, un castillo con cartas de baraja? ¿Qué ocurre cuando estás haciendo un castillo con cartas de baraja? Le dices a la familia, le dices a todos, no muevan la mesa. Esto es muy frágil. Y si alguien mueve la mesa, cosas frágiles. Cuando, por ejemplo, jugamos fútbol en el parque, ya ves estas flores que se llaman diente de león. Tan bonitas, parecen como una mota de algodón, pero son muy frágiles porque si tú les soplas, todas estas motitas de algodón vuelan por todas partes y el diente de león nunca vuelve a ser igual. Cosas frágiles como un huevo en tu casa cuando vas a cocinar. ¿Qué tan frágil es un huevo que tú lo aprietas de más? Se rompe. ¿Alguna vez te mandaron por los huevos cuando eras niño? Venías con ellos en la canastita y llegaban quebrados. A mí me pasaba todo el tiempo, venía en la bolsita, me decían, vete con don Toño, se llamaba el de la tienda, y quiero que me traigas media docena. Y ahí va corriendo y llegaban 3 quebrados y 3 fracturados. Pero son cosas frágiles, cosas que no aguantan mucha presión, porque se rompen o se descomponen. Muchas veces nuestra fe es así de frágil. Cuando es presionada, cuando enfrenta problemas, cuando enfrenta angustias, nuestra fe se rompe. Y todo lo que había dependiendo de esa fe se perdió. ¿Qué haces cuando tu fe es frágil? Porque Dios no quiere que tengamos una fe frágil. Lo que Dios quiere de nosotros es que nuestra fe sea fuerte, sólida, no frágil. No quiere que seamos como las olas del mar, que van y vienen y son inconstantes y no perduran. Así somos cuando nuestra fe es frágil, somos súper inconstantes. La Escritura nos habla de que caminamos por fe, vivimos por fe. Su palabra fue dada para ayudarnos a fortalecer nuestra fe y salir de una fe frágil, quebradiza, débil. Y quiero leer una historia en el libro de Marcos, capítulo 9. En esta historia Jesús sana a un muchacho que estaba endemoniado. Pero antes de la historia, me encanta que lo que ocurre antes, dice que un poquito antes de venir está Jesús en la montaña y se llevó a Pedro, a Santiago, a Juan, y en esa montaña Jesús permite que Pedro, que Santiago, que Juan pueda ver un poquito de su gloria. Jesús se transforma, que dice que es la transfiguración. Jesús se vuelve blanco como un rayo de luz, y que estaba Elías, estaba con él, estaba Moisés con él, y están en este monte de la transfiguración, y ellos ven a Jesús transformado y escuchan una voz del cielo, y esta voz era para ellos, para Pedro,
para Santiago y para Juan, y la voz de Dios decía: este es mi Hijo amado, a quien he escogido, escúchenlo. Y escucharon esta voz increíble, tuvieron esta experiencia que si tú tienes una de esas, te desmayas. Una experiencia que construyó, levantó su fe de una manera enorme. Pero bajan de la montaña de la fe, de una gran experiencia, y llegan a este momento donde hay un caos, hay un tumulto, hay un gran pleito, discusión. Bajan de la montaña de la fe al abismo de la duda. ¿Te ha pasado eso? De mucha fe a una gran duda, a un gran miedo. Eso les pasó a ellos. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en la historia, ¿no? Y quiero leerlo con ustedes. Vamos a Marcos 9, 14. Lo voy a proyectar aquí si quieres leerlo en tu Biblia, quieres leerlo conmigo. Pero voy a leer toda la historia y luego lo vamos a partir en pedacitos, ¿ok? Dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, venía Jesús, ¿te acuerdas de la montaña? Pedro, Santiago, Juan, vienen llenos de fe, súper inspirados. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los otros 9 muchachos, vieron que a su gente había mucho alrededor y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos corrieron, se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre que tenía un hombre de entre la multitud: te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espuramajos, cruje los dientes y se queda rígido. En otra versión dice que lo estrella contra el fuego, lo avienta contra las paredes. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse y echando espuramajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, para el que tiene fe, todo es posible. Sí creo, exclamó el padre de inmediato. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido, sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían: ya murió. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. En el versículo 24, este es el clamor del Padre. Dice: ayúdame en mi poca fe. Ayúdame. Me parece muy interesante porque este es un clamor muy intenso de alguien que reconoce: me falta fe. Que alguien que sucumbió ante la presión, porque dice Jesús: le he pedido ayuda a tus discípulos, eran mi última esperanza, vine con ellos, no encontré respuestas, por favor ayúdame a creer más. Me encanta esta respuesta porque es una respuesta muy honesta. Y honestamente creo que este hombre nos representa a cada uno de nosotros. Representa nuestra reacción ante las dificultades, los problemas de la vida. Pero su actitud honesta es increíble. Muchas veces en la iglesia no somos honestos de cómo estamos realmente. Muchas veces venimos a la iglesia y se supone que tenemos que actuar de cierta manera, se supone que tenemos que vernos de cierta manera, sonreír de cierta manera, y cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, nos ponemos esta máscara que dice bien. Y si hay un lugar, déjate digo,
en el que deberíamos ser reales, ¿sabes dónde debería ser? En la iglesia. Si hay un lugar donde podrías y deberías atreverte a decir cómo estás de veras, es en la iglesia. Y venir a la iglesia y decir, Dios, ayúdame en mi fe, porque no tengo fe, porque mi fe es débil, mi fe es frágil. Esta historia nos representa mucho a nosotros. Y lo primero que quiero decirte es esto. Déjame adelanto un poquito. Lo primero que quiero decirte es que una fe frágil viene de nuestras desilusiones. La primera cosa que vamos a hablar hoy es, una fe frágil viene de nuestras desilusiones. Este hombre estaba desilusionado. Dice que su hijo ya era un muchacho y que este problema lo tenía desde la infancia. Así que habían pasado algunos años. Mira el versículo 17, dice, Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espuramajos, cruje los dientes, se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Había una tremenda desilusión en este hombre, que fue a sus discípulos de Jesús a pedir ayuda y no pudieron ayudarle. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, desilusiones, y una cosa sí o no es sufrir cuando te toca a ti sufrir, es un tipo de sufrimiento, pero es otro sufrimiento cuando tu ser amado sufre. Es otro tipo de sufrimiento cuando tus padres o tus hijos o tus hermanos sufren. Dicen que no hay ningún dolor que se compare con el dolor de ver sufrir a las personas que amamos. Ningún problema del trabajo o económico se compara con el dolor y la impotencia que sentimos de ver sufrir a la gente que amamos y que no podemos ayudar. Imagínate ese dolor en este hombre. Su hijo sufriendo, no podía ayudarlo. Lo veía que se estrellaba contra las paredes, lo veía que se aventaba contra el fuego, lo veía echar espuma y el padre no podía ayudarlo. Cuánta desilusión había y cuánto dolor. Yo creo que honestamente el papá no sabía ni por qué. Lo peor, tal vez es que este padre ni siquiera sabía por qué. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué está esta situación en mi vida? ¿Por qué está ocurriendo esta cosa en mi vida? ¿Por qué, Dios? Nuestra pregunta se vuelve, ¿por qué, Dios? Y 99.9% de las veces Dios no nos dice por qué. Algunas veces sabemos por qué. Cuando nosotros nos provocamos el mal, sabemos por qué. Pero hay tantas veces que no sabemos por qué. Y este hombre hace lo que cualquier persona, igual que nosotros, hubiera hecho. Va a la iglesia a buscar respuestas. Va a los discípulos a buscar respuestas. Va con ellos para preguntar, tal vez en la iglesia me ayuden. Pero no encontró respuestas en la iglesia. No encontró respuestas con los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque la fe de los discípulos era igual de frágil que la fe del hombre. Cuando Jesús dice generación perversa y sin fe, ¿sabes a quién está hablando? No le está hablando a la gente. Esa es una reprensión para los discípulos de Jesús. Porque ellos ya sabían, ellos ya habían recibido poder, ellos ya lo habían visto, ellos habían caminado con él, pero la fe de estos hombres, de los discípulos, de la iglesia, era igual de frágil y enclenque que la del Padre. Qué trágico es cuando la fe de la iglesia es tan frágil que no puede ayudar a las personas que vienen buscando respuestas. Qué trágico es cuando tu fe es tan frágil que conoces la palabra, que recibiste el poder de Dios, no puede ayudar a personas a cambiar su vida, porque es enclenque y es débil. Y si la gente viene a la iglesia y a los cristianos por respuestas y no hay poder ahí, entonces ¿a dónde va? ¿Qué le queda a la gente si en la iglesia no hay respuestas? Y cuando viene Jesús, por eso le dice, mira, Jesús, ya probé con los discípulos y los vi que hicieron fila india para orar y no pudieron. Y si tus discípulos no pudieron, yo me pregunto si es que tú puedes. Por eso le dijo, si puedes, ya
tus discípulos no pudieron, a lo mejor tú tampoco, Jesús. A lo mejor tú tampoco, Dios, porque lo que veo en la iglesia es bien frágil. No hay fuerza, no hay poder. Entonces tal vez tú, Jesús, tampoco puedes. Por eso es tan importante la segunda parte. Vienes a la iglesia y no encuentras el poder de Dios para que te ayude. Siguiente punto. Es que la fe frágil debe ver más allá de los discípulos frágiles. Nuestra fe, cuando es frágil, debe ver más allá que los discípulos frágiles. En el versículo 18, Jesús le dice al hombre: he traído a mi hijo a tus discípulos para que en fila india oren todos por él a ver si lo pueden ayudar. Y no han podido. Versículo 19, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y luego viene algo increíble que le dice: ya le llevaste a las personas, ahora tráemelo a mí. Que tráemelo a mí, dice. O sea, no se trata de lo que el hombre puede hacer, no se trata de lo que las personas pueden hacer, se trata de lo que yo puedo hacer. Tráeme tu problema, tráeme tu angustia, tráemelo a mí. Otra vez, esta reprensión no es para los no cristianos, pero es para los cristianos. Hemos recibido poder y autoridad. Hemos recibido la palabra de Dios para transformar nuestra vida y la vida de otros. Pero no vemos suficientes transformaciones porque nuestra fe es frágil, es quebradiza. No podemos ayudar a la gente que busca ayuda porque estamos batallando. Discípulos batallando con su propia fe no pueden ayudar a personas que necesitan fe. ¿Tú crees eso? Yo creo que sí. Discípulos cristianos batallando en su propia fe no pueden ayudar a personas que necesitan, que buscan fe. Sí. Quiero que sepas algo, y es muy importante que sepas esto. Dios puede resolver tus problemas. Quiero que sepas esto: Dios puede resolver tus problemas. Anota esta escritura, Jeremías 32, 27. Aquí el Señor dice: yo soy el Señor de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Jeremías 32, 27. Yo soy el Señor de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? La respuesta es no. No hay nada difícil para Dios. Jeremías dice: Él es el creador de todo lo que vemos. Él habló la palabra y todo fue creado. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Por lo tanto, Dios puede ayudarte. Dios puede resolver nuestros problemas. Pero tampoco, no solo es cuestión de poder. También es cuestión de que Dios quiere resolver nuestros problemas. Dios quiere ayudarte, Dios quiere rescatarte. Cuando viene a este hombre con lepra a Jesús y le dice: si quieres, le dice, puedes limpiarme de mi enfermedad. Y Jesús le respondió: quiero, queda limpio. Dios puede y Dios quiere. Porque imagina esto, imagina que Dios pudiera, pero que no quisiera. ¿De qué me sirve? O imagina que Dios quisiera, pero no pudiera. ¿De qué me sirve? Si puede y no quiere, no me sirve. Si quiere, pero no puede, tampoco me sirve. La cosa con esto es que Satanás juega con estas dos cosas en nuestra vida. Juega y nos engaña con estas dos cosas. Mira, la forma como Satanás dice es: ya oraste. Ya le pediste a Dios, ya le pediste a otros que oren por ti y no te ha librado, no te ha sanado, no ha hecho el milagro que pediste. Entonces significa que Dios te escucha, pero no puede ayudarte. Eso significa, si ya le pediste y no ha cambiado la situación, es que Dios no puede. O tal vez te la cambia y te dice: ¿sabes qué? La verdad es que tal vez Dios te escucha, pero no quiere, no le interesas, no se preocupa por ti. Siendo sincero, de las dos, entre si Dios puede o Dios quiere, la que me cuesta más a mí es creer plenamente que Dios quiere.
Porque no dudo que Dios puede. Mira, yo me encanta la palabra de Dios y puedo ver simplemente al caminar, al salir de mi casa, enfrente están los cerros y después caminas las montañas o ves la creación. Y yo sé, el creador de todo esto es todopoderoso. Para mí no hay ninguna duda, Dios puede ayudarme. Pero mi problema es pensar si Dios quiere ayudarme. A veces me siento muy sucio o muy indigno o muy pecador y le pido a Dios por cosas y le pido a Dios por mi familia y le pido a Dios por la iglesia y le pido a Dios por fruto y le pido a Dios y me siento como tal vez no quiere. Soy indigno, soy sucio. Y entonces recuerdo algo, recuerdo cómo Dios trabaja. Recuerdo que el poder de Dios, recuerdo que Dios me dijo, voy a trabajar en ti a través de tus problemas. Yo puedo, yo quiero, pero también Dios trabaja por medio de mis problemas. Las cosas que me duelen, las cosas que me quebrantan, son las cosas que Dios precisamente usa para trabajar en mi vida, en momentos dolorosos. Lo que me pone de rodillas son las cosas que me duelen. Si no tuviera esas cosas dolorosas, entonces no me pondría de rodillas. O sea, Dios no es este concepto del genio de la lámpara que a todos quisiéramos que fuera, en el que venimos a Dios y le decimos, Dios, ayúdame con la deuda. Y la respuesta es, vete al buzón, acabo de poner un cheque de $100,000 y ya está la respuesta. Dios, ayúdame con esta enfermedad, vete al doctor, le acabo de dar una pastilla que te va a dar y te va a curar todos tus males. Dios, ayúdame con este problema. Hey, no te preocupes, está hecho, en la mañana lo vas a encontrar listo. Dios no es este genio de la lámpara que quisiéramos que fuera para que nos resolviera los problemas de inmediato, pero Dios trabaja. Porque lo que te duele es lo que te humilla. Lo que te lastima es lo que te pone en tus rodillas. La única manera que tenemos una relación profunda con Dios es perseverando en los momentos de dolor. Dios no quiere ser usado. La manera que tú y yo oramos es como queriéndolo usar. Dios, si no me resuelves este problema en 2-3 días, adivina que me voy. Te dejo. Ahí nos vemos. Sayonara, see you later. Dios no es este genio, pero trabaja, nos pule, nos purifica en las cosas de nosotros que queremos cambiar, o en el dolor de un hijo, de un matrimonio, de una dificultad. Dios te está gritando, ven a mí y ponte de rodillas, porque yo puedo, yo quiero, pero también necesito trabajar en tu vida. Necesito quebrantar tu orgullo, necesito quebrantar tu corazón. Estoy trabajando en ti a través de tus problemas. Mira, escuché la historia, dice que este hombre va caminando por el bosque, por un lugar, y encuentra un capullo de mariposa, una larva que está a punto de abrir el capullo. Y ahora ya esta larva dentro del capullo se ha convertido en una mariposa. Y la mariposa, no sé si has visto esto, pero si ves National Geographic, cuando la mariposa va a abrir el capullo, pasa mucho tiempo luchando contra un capullo duro. Y tiene que estar esforzándose y empujando las paredes y esforzándose y luchando para romper el capullo, porque si no lo rompe, muere. Si se queda de más, se muere. Entonces está luchando con sus alas para romperlo. Dice que en una ocasión va caminando un hombre y ve el capullo, la mariposa tratando de luchar por salir. Dice que el hombre le quiso ayudar para que saliera más pronto. Con una navajita cortó el capullo para que la mariposa saliera más pronto. Y sí, la mariposa salió más pronto del dolor, la mariposa salió más pronto del problema de romper el capullo, pero sus alas nunca se desarrollaron. Sus alas no podían soportar el peso de la mariposa, no se pusieron fuertes como deberían haberse puesto. La mariposa no voló y murió. A veces, exactamente lo que nos aprisiona y nos duele es lo que nos fortalece. Es lo que Dios usa para transformarnos, para cambiarnos, porque Él puede, Él quiere. Es la única manera en que nuestra fe va a ser fuerte. Es la única manera en que nuestra fe va a ser sólida. ¿No te gustaría una fe fuerte?
¿No te gustaría tener una fe en la que no hay duda cuando hay temblores, o no tienes miedo cuando hay angustia, o no te desesperas porque no tienes dinero, o no te angustias? ¿No te gustaría una fe así de fuerte? Pues es la fe que Dios quiere que tengamos. Y esa fe solo se logra en la perseverancia y en la lucha, a través de los problemas. Dios quiere algo más profundo que librarnos de nuestros problemas. Dios quiere algo más profundo que tengamos una vida rica y abundante. Dios quiere una relación eterna con cada uno de nosotros. Dios dice, ¿puedo ayudarte? Sí. ¿Quiero ayudarte? Sí. ¿Estoy trabajando en ti por medio de tus problemas? Sí, claro que sí. Y hay una escritura donde Pablo lo habla. Dice Pablo que él tenía una espina, dice que era una espina puesta por Satanás. Dice, y le he rogado a Dios que me quite esta espina que Satanás puso en mí. Y nadie sabe qué es la espina. Unos hablan de ceguera, por la forma como Pablo escribía y en la prisión, en el tiempo que estuvo en cárcel. Otros hablan de una enfermedad en la piel que lo carcomía. Pero el punto es que dice Pablo, esta espina, este dolor que ha estado conmigo por muchos años, le he pedido a Dios que lo quite, porque Dios no me lo ha quitado. Me lo puso el diablo y Dios no me lo ha quitado. Curioso, que cuando llegó un momento en que Dios le dijo a Pablo, mira, ese mal que tú tienes, que tanto te quejas, yo te lo puse, porque quiero usarte, porque vas a ver cosas tan grandes, porque vas a hacer cosas tan grandes, y quiero que seas humilde. Pero lo que estoy sufriendo, yo lo permití. ¿Okay? Yo lo permití. Lo puso el demonio, pero yo lo permití, porque quiero que tú glorifiques mi nombre donde quiera que vayas. Y cuando Pablo descubrió eso, ¿sabes qué dice Pablo? Pablo dijo, me glorifico en mi debilidad, me alegro por la debilidad, porque esto puede hacer que Dios reciba más gloria en mi vida. Dios trabaja en medio de nuestros problemas. Y descubrir esto. ¿Sabes que en medio de donde tú estás, de lo que te está atacando, que tal vez fue traído por Satanás, pero que Dios ha permitido, pueda fortalecer tu fe donde estás? ¿Qué otra cosa? Una fe frágil no solo viene de las desilusiones, grandes desilusiones de la vida. No solo necesita ver más allá de discípulos frágiles, pero una fe frágil necesita aprender una lección importante. Una fe frágil necesita aprender una lección importante. Viene el hombre con Jesús y le dice, ayúdame en mi falta de fe, ayúdame a creer más. Pidiendo un milagro. Yo te animo mucho, no dejes de pedir milagros. No dejes de orar por milagros. Pídele a Dios cosas imposibles. No le pidas a Dios cosas posibles. Esas ve tú y hazlas. Dios, ayúdame a levantarme temprano. Eso ve tú y hazlo. Dios, ayúdame a ganar más dinero. Ve tú y trabaja más. Dios, ayúdame a bajar de peso. Vámonos a correr y a hacer ejercicio. Las cosas que tú puedas hacer, tú hazlas. Pídele a Dios milagros. Y viene este hombre y le dice, por favor, haz un milagro. Versículo 25 dice, al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. El muchacho se puso de pie. Quiero leerte cómo el Evangelio de Mateo cuenta la misma historia, porque hay un puntito diferente en la historia de cómo Mateo lo cuenta. Así que acompáñame a Mateo en el final de la historia. Dice, después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Todavía dudaba, ¿no? ¿Por qué nosotros? ¿Te has preguntado alguna vez por qué no hay poder en tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez por qué no ves cosas increíbles que la Biblia dice en tu vida? Transformaciones, cambios. Tal vez tenga que ver con lo que Jesús le dice a ellos.
Si tú te has hecho algo como esto, una pregunta como esta, ¿por qué no hay este cambio? Tal vez tenga que ver con la respuesta que Jesús les da. Y Jesús les dice, por la poca fe que tienen. Les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, tendrían que decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Pero para ustedes nada sería imposible, pero esta clase de demonio no sale sino con oración y ayuno. Es interesante que dice que poca fe, ¿no? La respuesta es simple. ¿Por qué no vemos más milagros? Poca fe. ¿Qué tanta fe? ¿Cuánta fe? Y Jesús hace una comparación en cuánta fe. Dice que como si fuera una semilla de mostaza. Yo quiero agregarle algo a lo que siempre hemos pensado de la semilla de mostaza. Una posibilidad. ¿Qué si esta comparación puede ser de dos maneras? La primera, esta es una semilla de mostaza. ¿Okay? Tal vez lo que Jesús les dice, tal vez lo que le está diciendo Jesús, su fe es tan chiquititita, más chiquititita que esa semilla de mostaza. Y yo creo que Jesús usó la semilla de mostaza porque era la semilla que más pequeña que ellos conocían. Y les enseñó algo que ellos podían entender. Y les dijo, tal vez su fe es tan chiquititita que van a ocupar un microscopio para verla. Su fe es tan tiny little thingy que ocupan un microscopio para verla. Tal vez es lo que se refiere, porque es la que hemos pensado todo el tiempo. ¿Sí? Una mini fe, ¿no? Pero tal vez, ¿qué tal si significa otra cosa? ¿Qué tal si cuando les dice, tengan fe como una semilla de mostaza, significa otra cosa? Porque siempre andamos nosotros batallando, ay Dios, dame poquita fe, como si Dios fuera codo. Ay Dios, una fe de semilla de mostaza, por favor, como si Dios le doliera dar. ¿Qué haces tú con una semilla? ¿Qué haces si quieres que crezca y que dé más? La plantas, ¿verdad? ¿Qué haces con una semilla de mostaza? La plantas. ¿Para qué la plantas? Para que crezca, para que florezca, para que se multiplique. Tal vez lo que Jesús está diciendo es que es tiempo de que tu fe crezca. Es tiempo de que tú siembres tu fe, riegues tu fe, abones tu fe, purifiques tu fe y crezca. Déjate de conformar con pequeñeces. ¿Cómo es una semilla de mostaza? Este es un matorral de mostaza. ¿Algo que ver con la semilla? Esto mide 4 o 5 pies de alto. ¿Qué pasó con la semilla de mostaza? Creció. ¿Qué tal si lo que Jesús está diciendo es que tu fe crezca, por favor? Ambiciona tener más fe, lucha por más fe, que tu fe esté creciendo, no te conformes con pequeñeces. ¿Qué tal si lo que le está diciendo, si tu fe fuera como una semilla que se siembra y crece, se multiplicaría? Un arbusto de mostaza, si tú no lo podas y lo dejas crecer solito, puede llegar a ser algo así como eso. Cuando Jesús dijo, en un arbusto de mostaza vienen los aves del cielo y forman nidos, ahí sí pueden formar nidos. Tan grande que creció, lo que Jesús está diciéndoles tal vez es hora que tu fe crezca. Es hora que ambiciones más fe. Es hora que dejes de conformarte con pequeñeces y ambicionar más fe. Y cuando Jesús les dijo, si tuvieran fe, como un grano de mostaza que fue sembrado y creció y se multiplicó, si tuvieras fe que dejaste crecer, en la que invertiste y creció, les dice, entonces podrías decirle a esta montaña, muévete de aquí, y la montaña se movería de aquí. Pero mientras te quedas con una fe diminuta, tú le dices a la montaña todo lo que quieras, muévete, y no se ha movido. Pero si dejas que tu fe crezca, y dice, le vas a pedir a esta montaña, quítate de aquí. Y no creo que se refiera a una montaña física. No creo que se refiera a un monte físico. Creo que tiene que ver más con nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras debilidades. Tiene que ver más con eso. Nuestra perspectiva sería tan distinta por la poca fe que tienen. Y luego
amarra la historia, concluye la historia, diciendo cómo puedes tener fe. Déjame te ayudo a que tu fe crezca. Déjame te digo cómo puedes tener fe. Dice, con ayuno y oración. ¿Cómo puedo tener más fe, Joel? Lo que Jesús les dijo, mira, ustedes recibieron poder, recibieron autoridad, ustedes son mi iglesia y les he dado la capacidad de hacer milagros, pero no oran suficiente. Sinceramente, nuestra vida, creo yo que la oración es la puerta que desarrolla nuestra fe. Enséñame a un hombre y una mujer de oración, te voy a enseñar a una persona de fe. Tiempos fuertes, profundos con Dios, oportunidades en que nos aislamos del mundo para ir a pasar tiempo con Dios. Orar en el carro, orar donde quieras orar, ora. Hay que orar todo el tiempo, dice la Escritura, ora cuando quieras. Pero dale a Dios un tiempo especial, aislado de problemas, aislado de las redes sociales, aislado de cualquier cosa, solo tú y Dios. Dice, ora, ven conmigo, habla conmigo, ábreme el corazón, pídeme lo que quieras, háblame de lo que necesitas, dime a mí, dame más fe. Ora. No estaban orando lo suficiente. ¿Qué es el problema de la iglesia frágil? Es una iglesia, que no ora. Es una iglesia que no ora lo suficiente. Es una iglesia que no pasa suficientemente tiempo en sus rodillas clamando a Dios. Tu familia necesita que tú hagas eso. Nuestros hijos, nuestros matrimonios necesitan que hagamos eso. Necesitamos más oración. ¿Quieres ser una persona fuerte en fe? ¿Quieres ser una persona de convicción? ¿Quieres ser una persona estable? Ora fuerte a Dios. Si no sabes cómo orar, seamos sinceros, hermanos, ¿ok? O sea, si nos visitas hoy, bienvenido. Déjame te digo algo aquí de la iglesia. Somos una iglesia que necesita orar más. Siendo sincero, hermanos, si no sabes orar, si no te conectas en tu oración, por favor pide ayuda. Seamos honestos. La vida de oración de algunos de nosotros es muy pobre, es muy mediocre. Basta ver nuestra vida y se refleja nuestra vida de oración. Siempre batallando, siempre débiles, siempre inconstantes. Tiene mucho que ver con nuestra vida de oración. Si no sabes, si no te conectas, ten la actitud del hombre que dijo, ayúdame por favor. Porque la manera más grande que vamos a ver milagros es con nuestra conexión con Dios. Dice ayuno, ¿qué es ayuno? Ayuno es decirle que no a nuestro cuerpo y fortalecer nuestro espíritu. Es esa parte que nos privamos de alimento y podemos venir a Dios. Dios, quiero fortalecer mi espíritu. Ayuno impulsa la fe. Ayuno levanta la fe. Fíjate, aún los apóstoles en el inicio de la iglesia decían, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles decían, lo más importante que podemos hacer es orar y leer la Biblia. Romanos capítulo 10 dice que la fe viene de escuchar el mensaje. Las dos maneras que siguen siendo las mejores maneras para que tu fe crezca es oración y estudio de la palabra, profundo, conectado, cerca de Dios. De lo contrario es como querer vivir sin aire. ¿Quieres tener fe? Es como querer vivir sin aire si no hay oración y estudio de la palabra. Porque cuando hablamos con Dios y cuando leemos, Dios nos habla. Y es importante, déjate digo algo otra vez, como iglesia, cuando Jesús llegó, los discípulos habían hecho fila, eran Tomás, Felipe, Bartolomeo, Andrés, estaban todos ahí hechos bola y ya habían, a ver, Tomás, te toca orar, a ver si tú. No, Andrés, te toca a ti porque ya, no, ahora, si me entiendes, uno tras uno, ora tú, no ora tú. Bartolomeo, a lo mejor tu nombre es raro, a lo mejor tú sí puedes. Y ninguno pudo. Y toda la gente viendo. Y llega uno y llega el otro. Y toda la gente viendo. Mira los discípulos de Jesús. El tremendo mal ejemplo de gente sin fe y la gente viendo. Los maestros de la ley burlándose. ¿Tú eres cristiano? Mira tu fe. ¿A poco tú andas con Jesús? ¿No podría haber conseguido algo mejorcito Jesús? Delante de toda esta gente, una multitud, y ellos allá afuera haciendo el ridículo.
Qué mal representado estaba Jesús por sus discípulos. ¿Qué tal hoy? ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo representamos a Jesús con nuestra fe? Oración y estudio de la palabra. Recuerda algo para terminar. Dios quiere, Dios puede, Dios está trabajando en nuestros problemas, por lo tanto no nos rendimos, no paramos, no queremos una fe frágil. Decide tú mismo: no quiero una fe frágil en mi vida, no quiero una fe inconstante, no quiero una fe débil, yo quiero una fe fuerte, yo quiero una fe sólida. No quiero ser como un castillo de cartas, o como un diente de león, o como un huevo aplastado. Quiero ser un hombre y una mujer de fe. Quiero ser como una semilla de mostaza, no que se queda pequeña, pero que crece. ¿Sabes cómo? Tu vida de oración y tu amor a la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Y esto es tan importante porque dice la Escritura que Jesús mismo es la palabra. Jesús mismo dice es la palabra. En Apocalipsis, cuando lees la historia, dice que cuando Jesús regresa, dice que trae escrito en su pierna una frase que dice la palabra de Dios. Jesús mismo es la palabra, es decir, Jesús es a quien amamos y queremos aprender de Él. Y cuando tomas el pan y el jugo en este momento, es abrir el corazón a la palabra de Dios. Y no solo lo tomes o lo comas en la iglesia, pero yo creo que otra forma de tomarlo y comerlo es cuando abrimos su palabra y dejamos que Él nos hable. Otra forma de comunión, no solo el domingo que lo hacemos físicamente, pero una forma de comunión diaria es cuando oramos y dejamos que Él nos hable. Vamos a orar, por favor. Padre Todopoderoso, quiero dar gracias. Padre, porque tú no quieres una fe frágil. Quieres, Señor, que invirtamos en nuestra fe. Quieres que nuestra fe se multiplique y crezca. Yo pido que este mensaje hable a nuestro corazón. Yo pido que sea uno de estos mensajes que algo rompe dentro de nosotros, que algo abre dentro de nosotros, que sea un mensaje que puede ser un llamado a cada uno de nosotros para reconocer que es tiempo de que nuestra fe crezca. Es tiempo de invertir en nuestra fe, es tiempo de transformar nuestra fe débil, inconstante, en algo fuerte. Padre, tú nos has dado la forma y la clave y la manera que podamos ver claramente. Estás trabajando en nuestros problemas, no estás nada más de brazos cruzados viéndonos. Estás trabajando, estás cuidándonos, estás purificándonos, estás preparándonos para hacer cosas gloriosas. Pido que algo se rompa y después tú lo pongas junto otra vez. Gracias por Jesús que dio el corazón. Lo hicimos pedazos, pero tú, Señor, lo has vuelto a poner junto, lo has vuelto a restaurar. Y ahora tu deseo para nosotros es una vida de victoria tras victoria. Pido, Dios, por un amor grande, genuino de nosotros para ti, mi Dios. Un amor que nos mueva a buscar ya no fe frágil, pero una fe fuerte. Bendice el pan, que cuando lo tomemos, algo cambie. Cuando tomemos el jugo, algo cambie. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate con la copa y el pan un minuto y después tómalo. ¿Sale? Medita. Gracias.